Mis buenos hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga. Les habla Pablo Jiménez a nombre del Movimiento La Red, una comunidad de fe que se reúne a través de las redes sociales. Es mi placer traerles este servicio donde vamos a estar escuchando una meditación sobre el tema de la negación de Pedro, pero vamos a estar dándole una nueva visión que quizá usted no haya escuchado antes, no haya meditado sobre ella anteriormente. De todos modos, es para nosotros un placer tenerle con nosotros. Le rogamos que usted haga una serie de cosas antes de pasar al culto. En primer lugar, regálenos un dedito arriba, un like, un me gusta, eso nos ayuda muchísimo. Suscríbase a nuestras redes, comparta todas estas grabaciones con personas que puedan estar interesadas, compártalas en sus muros y también escríbanos, déjenos un mensaje donde nos salude, si tiene alguna petición de oración la puede compartir y del mismo modo si tiene algún motivo para darle gracias a Dios puede hacerlo. Para nosotros será un placer estar orando con usted. Sin más, vamos a pasar a adorar al que vive para siempre. Adoremos a Dios. Te alabamos y te bendecimos, Señor Santo, Dios bueno, Dios de paz. Gracias porque podemos venir delante de tu santa y bendita presencia. Gracias por tu amor. Gracias, Padre amante, porque tú no nos dejas. Gracias, Padre amante. Te rogamos en esta hora que tú nos acompañes y nos bendigas siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Soberano Dios, Dios omnipotente, Rey de reyes, a ti sea el honor, el imperio y la alabanza, desde ahora y para siempre, por los siglos de los siglos, coronado seas tú, exaltado seas tú, Señor Jesús. Bendito Dios, amén. Soberano Dios, Dios omnipotente, Rey de reyes, a ti sea el honor, el imperio y la alabanza, desde ahora y para siempre, por los siglos de los siglos, coronado seas tú, exaltado seas tú, Señor Jesús. Bendito Dios, amén. Desde ahora y para siempre, por los siglos de los siglos, coronado seas tú, exaltado seas tú, Señor Jesús. Bendito Dios, amén. Todo es tuyo, y de lo tuyo te damos. En la red, creemos en bendecir. Cada semana, miles de personas en América Latina, el Caribe, Canadá, Europa y los Estados Unidos reciben palabras de vida a través de nuestro ministerio. Nuestro compromiso es inquebrantable y el equipo pastoral sirve con amor sin recibir compensación alguna. Sin embargo, para continuar con nuestra misión, necesitamos su apoyo. Su ofrenda nos ayuda a cubrir costos esenciales de producción, suscripciones, diseño gráfico y promoción, asegurando que el mensaje de esperanza siga llegando a más personas. Hoy le invitamos a ser parte de esta bendición. Puede hacer su ofrenda de manera fácil y segura a través de Tithely, PayPal o GoFundMe.
Si desea enviar un cheque, puede hacerlo a nombre de National Christian Churches and Ministries Network, Inc., a la siguiente dirección: Movimiento La Red, 1073 Willow Springs Drive Suite 1005, Winter Springs, Florida, 32708, United States. Cualquier contribución, sin importar la cantidad, hace una gran diferencia. Gracias por su generosidad y por ser parte de esta obra. Que Dios le bendiga hoy y siempre. ¿Te imaginas caminar por los mismos lugares donde Jesús vivió y enseñó? Acompaña al Dr. Pablo Jiménez en un viaje transformador a las tierras bíblicas. Explora Belén, la ciudad donde nació nuestro Salvador. Visita el campo de los pastores y revive el mensaje de paz que cambió la historia. Sumérgete en las aguas del Mar Muerto y el lugar del bautismo de Jesús en el río Jordán. Desde Cesarea del Mar, donde Pablo fue encarcelado, hasta Galilea, donde Jesús realizó muchos de sus milagros. Camina por Capernaum, navega por el mar de Galilea y medita en el monte de las bienaventuranzas. Descubre la ciudad santa de Jerusalén, ora en el muro de los lamentos y sigue los pasos de Jesús en la vía dolorosa. No pierdas esta oportunidad única de crecimiento espiritual. Reserva tu lugar hoy mismo. Escuchemos palabras de vida. Luego de cantar el himno, fueron al monte de los Olivos. Allí Jesús les dijo: todos ustedes se escandalizarán de mí. Está escrito: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que yo haya resucitado, iré delante de ustedes a Galilea. Entonces Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen, yo no lo haré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta misma noche, antes de que el gallo cante 2 veces, tú me habrás negado 3 veces. Pero Pedro insistía: aun si tuviera que morir contigo, no te negaré. Y todos decían lo mismo. Uno de los episodios más conocidos de los evangelios es precisamente el relato donde Pedro, el príncipe de los apóstoles, el principal líder de los seguidores o aprendices, los discípulos que seguían a Jesús, el número 1, niega a su maestro. Casi todas las películas de cine, televisión, la serie de televisión sobre Jesús, las obras teatrales, todas resaltan este hecho, porque es algo casi imposible de creer. Pedro negó a Jesús, es un dato. Y negó a Jesús aún a pesar de que Jesús le había advertido del peligro que corría. ¿Y por qué mencioné los medios de comunicación? Menciono los medios de comunicación porque Tomás Bandy, que es un experto en crecimiento y revitalización de la iglesia, ha hecho una declaración que nos debe dar pausa. Bandy dice que la persona promedio hoy que no asiste a la iglesia, lo que sabe de Jesús es lo mismo que sabe de Buda, que era un líder religioso del Oriente. Y que si sabe algo más, no es por leer la Biblia, sino porque lo vio en una película. Mi experiencia valida esta afirmación. Las personas que no asisten regularmente a la iglesia, muchas veces lo que saben sobre la Biblia es lo que ven en las series de televisión. ¿Ve el problema? Nosotros estamos enfrentando la situación de que tenemos personas de 30 y tantos años que nunca han tenido una Biblia en sus manos y no conocen las historias bíblicas. Yo bauticé personas
que la primera Biblia que abrieron fue la que les regaló la iglesia cuando hicieron profesión de fe a los 30, 31, 32 años. Dado que hay un desconocimiento de la Biblia, pues yo le voy a invitar a que hagamos una lectura más pausada, más profunda de estos textos. Y aprovechemos que es Martes Santo y vamos a acercarnos a Marcos capítulo 14, los versículos del 26 al 31, que ya les leí. Hay algo importantísimo. La gran pregunta es: ¿por qué arrestaron a Jesús? Jesús era una persona que tenía cierta fama, pero él hizo 3 cosas que lo pusieron en la mirilla de las autoridades romanas y el gobierno colonial judío. Lo primero fue que él entró a Jerusalén el domingo antes de la Pascua. Ese día entraban refuerzos militares desde Cesarea del Mar. O sea, Jesús estaba haciendo una contramanifestación. En segundo lugar, en el templo de Jerusalén había todo un esquema de corrupción. Los sumos sacerdotes le daban unos supercontratitos a ciertas personas para que vendieran los animales para el sacrificio y para que cambiaran la moneda. Y usted dirá, ¿por qué había que cambiar la moneda? Sencillo, la mayor parte de las monedas tenían referencias a dioses paganos. Así que no se podían usar en el templo de Jerusalén. Y usted tenía que ir a cambiar dinero. Y cualquier persona que ha cambiado dinero alguna vez sabe que ese es un negocio donde usted pierde siempre. Y esas personas le daban un soborno a los sumos sacerdotes. Y Jesús formó un alboroto en el templo y los acusó de ladrones. Y en tercer lugar, Jesús se puso a pelear con todo el mundo. Habían varias facciones religiosas. Unas eran nacionalistas, como los fariseos y los esenios. Otras eran asimilistas, como los saduceos. Y otros no eran religiosos, pero querían que gobernaran los descendientes de Herodes. Esos eran los herodianos. Y claro está, ellos querían que gobernaran los herodianos porque ellos guisaban, para decirlo en boricua. Ellos ahí tenían beneficios económicos. Todo esto se hace cerca del templo. Y al lado del templo hay una fortaleza militar, un castillo como el Morro, como el de San Cristóbal, que en aquel tiempo se llamaba la Fortaleza Antonia o el Pretorio. Los romanos vieron todo lo que hizo Jesús. Todo. La Biblia nos dice que después que Jesús hace todas estas cosas, los líderes deciden que hay que arrestar a Jesús. Pero ¿cuál es el problema de arrestar a Jesús? La Pascua recuerda la liberación de la esclavitud de Egipto, ¿verdad? Es el 4 de julio, es el grito del Ares, es el grito allá de México, es día de independencia. Y ellos dijeron, lo puede leer en la Biblia 14 del 1 al 2, no lo vamos a arrestar durante la fiesta para que no se forme un alboroto. Pero surgió una oportunidad. ¿Por qué? Porque Jesús tenía un discípulo que era el tesorero del grupo, y perdonen que use la palabra directa, era un ladrón. Él sustraía del dinero para su propio beneficio. Entonces llegaron a Betania y una mujer entró en casa de un hombre llamado Simón el leproso, que evidentemente ya había sido sanado. Y ella tomó un perfume caro, finísimo, y lo derramó a los pies de Jesús. No tengo tiempo para explicarle todo esto, pero sepa que el alabastro era un tipo de piedra
que usted le podía dar forma. Era maleable, usted le podía dar forma. Y el frasco podía tener la forma de una mariposa o de un pájaro. Cuando ven eso, Judas se indigna. Porque lo que le tocaba a él se fue. Y él va y le reclama a Jesús, diciendo: nosotros pudimos haber vendido esto por lo que gana un obrero en un año, para dársela a los pobres. Claro está, el primer pobre en la lista era él. Y Jesús lo reprende. Le dice: ¿por qué tú estás molestando a esta mujer? Esta mujer ha hecho una buena obra. Esta mujer ha hecho todo lo que ha podido y será recordada por siempre. Inmediatamente después de ese evento, Judas va de voluntario y le dice a los sumos sacerdotes: ¿ustedes quieren arrestar a Jesús? Yo le digo dónde está, yo le digo dónde pasa la noche, ¿a cambio de qué? De un dinerito. Y eso es lo que ocurre. Ahora tenemos que surge la oportunidad de que las autoridades arresten a Jesús sin formar un alboroto en la ciudad, sin que la ciudad se les torne en contra. Pero era la semana de la Pascua, y durante la semana de la Pascua las personas judías tienen que cumplir con una serie de rituales que incluyen comer ciertas cosas. Hay una cena de la Pascua. Jesús hace esa cena de la Pascua. Cuando usted va a Jerusalén, todo hace sentido. Porque la cena de la Pascua fue en el barrio donde vivían unas personas que nosotros le decimos los esenios. Ellos probablemente se llamaban a sí mismos los santos, los hasidim. Y muchos de ellos hacían voto de celibato y nunca se casaban. Por eso es que Jesús le dice a los discípulos: van a ver un hombre llevando un cántaro de agua, síganlo. Los hombres no llevaban cántaros de agua, eso era trabajo de las mujeres. Pero si usted era soltero, ¿qué le tocaba? Buscar su propia agua. Jesús organiza la cena de la Pascua. Como él le delega a Pedro, probablemente, usted sabe que hemos visto todos estos cuadros de Jesús en el centro de la mesa. No, probablemente en una de las esquinas estaba Pedro, al lado Jesús, y el que le seguía después, Judas. Las mesas eran pequeñas, no altas. Quizá tenían unas 6, 8, 10 pulgadas de altura. Y usted se sentaba en el piso en unas almohadas. Traían la comida en unas bandejas, charolas dirían en México. Y usted agarraba pan sin levadura, para no meterle los deditos a la comida, ¿verdad? Agarraba pan sin levadura y con eso se tapaba la mano, y ahí era que metía la mano en el plato. Comía, el pan se mojaba con la comida, y usted ¿qué hacía con el pan? Lo descartaba. Eso eran las migajas. Jesús tiene todo listo y de repente dice: hay uno que me va a entregar. Hay uno de ustedes que me va a entregar. Hay uno de ustedes que me va a traicionar. Y es interesante. La respuesta de los discípulos es: Señor, voy a ser yo. ¿Acaso soy yo? ¿Seré yo? Es una introspección. Pero Jesús identifica claramente al traidor. Es uno de los 12. El que está mojando el pan en el plato conmigo. El que está compartiendo la misma bandeja de comida. El que está sentado a mi lado. A decir verdad, el Hijo del Hombre sigue su camino, como está escrito acerca de él.
Pero ay de aquel que lo traiciona, más le valdría no haber nacido. Cuando usted va al Antiguo Testamento, hay profecías de salvación que empiezan diciendo no temas, pero hay profecías de juicio. Y usted sabe cuál es el juicio más severo, cuál es la clave, que cuando usted la lee sabe que lo que viene es el peor juicio, el más severo. Los juicios que comienzan diciendo ay, los ayes. Otros evangelios nos dicen lo que queda implícito en Marcos, que Judas se va. Otros evangelios nos dicen que los discípulos pensaron que era que iba a comprar algo porque él era el que manejaba el dinero. Jesús se queda con los 11 y ahí les enseña este maravilloso y sencillo ritual de comer pan y tomar el fruto de la uva. Porque así como se rompe el pan, el cuerpo de Jesús iba a ser roto. Porque así como se derrama la sangre, el vino también se derrama. El pan y el vino representan el cuerpo y la sangre de Jesús. Y Él le dice, hagan esto cuando quieran revivir este momento. Usted me va a decir, no, hermano Pablo, la Biblia lo que dice es, háganlo en memoria de mí. La palabra anamnesis en griego quiere decir volver a traer a la mente, volver a vivir. Terminaron la cena y cantaron una serie de himnos, probablemente el Jalel, que son los salmos 115, 16, 117 y 118. Una pequeña colección. Salieron del barrio de los Esenios, bajaron la loma, cruzaron un río seco que se llama el torrente del Cedrón y subieron al monte de los Olivos. Y allí todavía hay, un jardín que se llama el jardín de la prensa del olivo. El jardín donde está la prensa, donde usted agarra las aceitunas y las exprime para sacarle el aceite. En hebreo, Getsemaní. Allí es que Jesús reitera, pero expande la advertencia. Citando Zacarías 13:7, le dice a sus discípulos, todos ustedes se escandalizarán de mí. Todos. Escrito está. Heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero hay una nota de esperanza. Pero después que yo haya resucitado, iré delante de ustedes a Galilea. Noten, Jesús le está hablando a todos. Jesús no está hablando de manera particular sobre Pedro, de acuerdo al Evangelio según San Marcos. Sin embargo, Pedro, que era el portavoz del grupo, se resiste, se ofende, entiende que Jesús está menospreciando su compromiso. Y él le dice, aunque todos se escandalicen, yo no lo haré. Él se coloca en un plano superior a los otros. Aunque estos cobardes te nieguen, yo no lo voy a hacer. Pero Jesús sabía cómo atajar los delirios de grandeza de la gente. Y le dice, ¿con que no me vas a negar? De cierto te digo que hoy, entre el primer cantío del gallo, que se da de las 3 a las 4 de la mañana, hasta el segundo, que es cuando empieza a rayar el alba, en ese corto tiempo tú no me vas a negar ni una ni dos veces, me vas a negar 3 veces. Jesús, después que le echa el balde de agua fría a Pedro, encuentra que Pedro se resiste y se aferra y le dice,
aun si tuviera que morir contigo, no te negaré. Verso 31. A veces los escritores del Nuevo Testamento se inventaban palabras. En griego es fácil, porque usted lo que hace es que le pone una conjunción al ladito. Por ejemplo, usted recuerda ese texto que dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. En griego, el verbo crucificar es tauró. Y Pablo se inventó una palabra, sunstauró, con crucificar. Con Cristo estoy con crucificado. Aquí ocurre lo mismo. El verbo aposnesco, morir. Alguien, el escritor de Marcos, le puso la conjunción sun, que quiere decir con. Sunaposnesco, morir contigo, con morir, morir junto a ti. Aun si tuviera que conmorir contigo, aun si tuviera que compartir la muerte contigo, no te voy a negar. Pero hay algo que quizá nosotros no hemos visto. Sí, lo que dijo Jesús fue exacto. Jesús fue arrestado y los discípulos huyeron. Todos. Algunos volvieron. Pedro entró calladito para que nadie se diera cuenta quién era. Y Juan, que tenía algún tipo de conexión con la familia de los sumos sacerdotes, pudo entrar. Los otros brillaron por su ausencia. Y mientras se hacía el juicio ilegal de noche con testigos falsos contra Jesús, Pedro se acerca a la casa del sumo sacerdote. La gente lo empieza a escuchar hablar y le detectan el acento. Tú eres Galileo, tú andabas con él, tú eres discípulo de él. No lo soy. Tú no eras el que era el líder de... No lo soy. Pero yo estoy seguro que yo te vi. Tú no eras el que estaba en el jardín. No lo soy. Y entonces cantó el gallo por segunda vez. Para mí, Pedro es una persona que no conocía los límites de su propio miedo. Y cuando usted no conoce sus propios límites, usted comete muchos errores en la vida. Pedro se aventaba, como dicen los mexicanos, se lanzaba. O para decirlo en la Revised Puerto Rican Version, se tiraba con todo y tenis. Se metió en la boca del lobo. Está rodeado de militares. Y se asustó. Y en vez de decir, yo soy discípulo de Jesús, dijo, no lo soy. No lo soy. No lo soy. Pedro es culpable de haber negado a Jesús. Pero yo quiero que usted lea las últimas palabras del versículo 31. Esas son las palabras que yo no había... Las había leído tantas veces y nunca las había leído de verdad. La oración final del versículo 31 dice, y todos decían lo mismo. Todos. Esta no fue solo la negación de Pedro, fue la negación de los 12. 1 que lo traicionó y 11 que prefirieron huir para salvar su propio
pellejo. Así como lo leen, así como lo escuchan. Todos afirmaron, vamos a morir por ti. Pero cuando aparecieron los militares, salieron huyendo. A la hora de la verdad, como dijo Jesús, todos se escandalizaron, todos lo negaron, todos huyeron, todos los discípulos le fallaron. Cuando usted ve la historia, comenzando desde la cena, usted ve que hay un cierto nivel de superioridad. Aquel es el que te traicionó. Nosotros somos los que permanecemos fieles contigo y vamos al monte. Nosotros somos mejores que Judas, ¿verdad que sí? Tú me vas a negar 3 veces. Eso es Pedro. No me lo dijo a mí. Yo no lo voy a negar. Todos afirmaron que ellos nunca negarían a Jesús, y a la hora de la verdad, todos, para evitar ser crucificados, negaron a Jesús. Algunos con palabras y otros con acciones. Pero ninguno de los que dijo estoy dispuesto a morir por ti estaba allí para morir con él. Lo dejaron solo. Y nosotros vemos estas películas, vamos al cine a ver una película sobre Jesús, aún una tan sangrienta como la de Mel Gibson, y entre el hot dog, el popcorn y la soda, decimos, qué cobarde Pedro, que lo negó. Yo no lo hubiera negado. Se me antoja pensar que cuando el texto dice y todos dijeron lo mismo, quizá el texto nos incluya a nosotros, a usted y a mí. Todos decimos que no le vamos a fallar. Todos decimos que nosotros no nos vamos a quitar. Pero a la hora de la verdad, todos fracasamos. Y permítame decirle algo con mucho respeto. Todos tenemos algo de que arrepentirnos. Todos. Una de las paradojas de la vida es que los seres humanos tenemos una capacidad para hacerle daño, el daño más severo, a la gente que más nos ama. A esa es la persona que más herimos, a la persona que más nos ama. Yo confieso de que yo tengo de qué arrepentirme. Cuando mi mamá murió, yo no estaba en la fe. Yo nunca me despedí de ella. Esa escena de las películas, cuando una mamá joven muere, esa despedida, eso sí, yo nunca la tuve. Eso me pesa en la conciencia. Y así por el estilo, hay otros episodios de mi vida de los cuales yo no estoy orgulloso. De los cuales yo he tenido que arrepentirme, que me han llevado de rodillas al altar a decir, Señor, ten piedad de mí conforme a la multitud de tus piedades, conforme a la multitud de tu misericordia, borra mis rebeliones. Todos hemos herido a alguien. Y cuando usted hiere a otra persona,
Como esa persona no le pertenece a usted, esa persona le pertenece a quién. ¿Quién es el creador de esa persona? Dios. Usted ha ofendido a Dios. Todos. Esas son las malas noticias. Pero hay buenas noticias. Hay buenas noticias. El domingo pasado hablábamos de cuando Jesús irrumpe anunciando el mensaje del reino. ¿Y cómo le llama? La buena noticia, el evangelio del reino. Que Dios, en su infinita misericordia, ha decidido acercarse a la humanidad, no para destruirla, sino ¿para qué? Para salvarla. Y sí, aún después de llegar a la fe, a veces claudicamos y pecamos. Y a veces pensamos que esto se acabó. Pero Primera de Juan capítulo 2 versículo 1 dice: si alguno ha pecado, tenemos un abogado ante el Padre, a Jesucristo el justo. La mala noticia es que todos hemos fallado, porque todos somos pecadores. La buena noticia es que Dios perdona al pecador. Y habiendo escuchado la palabra de Dios, vamos ahora a orar. ¿Le parece? Vamos a unirnos en oración. Oremos. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias te damos, Señor Santo, por tu palabra, cómo ella nos habla, nos amonesta, habla a nuestras vidas y nuestros corazones. Te rogamos de manera particular una bendición, Señor Santo, sobre todas y cada una de las personas que han escuchado este sermón. Toca sus corazones y permite que cada uno de nosotros pueda arrepentirse de toda su maldad y que podamos venir delante de tu presencia con humildad, pidiendo perdón y restauración. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Buscas recursos confiables para estudiar la Biblia, fortalecer tu predicación y profundizar en la teología pastoral? Entonces, visita www.drpablojimenez.com. Aquí encontrarás centenares de recursos diseñados para equiparte en tu ministerio. Explora estudios bíblicos detallados, guías para la predicación cristiana y herramientas para la enseñanza pastoral. Además, accede a nuestro canal de YouTube con sermones y conferencias. Suscríbete a nuestro podcast con contenido edificante y descubre las publicaciones del Dr. Pablo A. Jiménez en un solo lugar. No dejes pasar esta oportunidad de fortalecer tu vida espiritual y ministerial. Visita hoy mismo www.drpablojimenez.com y accede a un mundo de enseñanza y formación cristiana. Tu crecimiento espiritual está a un clic de distancia. Gracias por haber estado con nosotros en este encuentro del Movimiento La Red. Una vez más, les recordamos que todos los jueves en la noche tenemos un servicio de oración y cuando no podemos tener servicio de oración en vivo, tenemos algún tipo de grabación donde vamos siempre a compartir con ustedes palabra del Señor. Y todos los fines de semana tenemos nuestro encuentro de predicación y de adoración. Ha sido para mí un placer estar con ustedes. Les rogamos que usted nos siga respaldando y deseamos que Dios le bendiga mucho y que Dios le bendiga siempre. Únase al Movimiento La Red visitando nuestra página web www.movimientolared.com. Busque el Movimiento La Red en Facebook y suscríbase a nuestra página oprimiendo el botón de like, me gusta. El Movimiento La Red es una comunidad de fe que se reúne a través de las redes sociales. La participación es libre y voluntaria. Está abierta tanto para ser su principal comunidad de fe como para enriquecer su vida espiritual. La Red es un movimiento cristiano que no está afiliado a denominación alguna.